Vamos a ir comentando con nuestra nutricionista Macarena Espinosa de Clínica Antes Salud Concepción. ¿Cómo estás, Maca? Bien, ¿ustedes? Bien. Oye, qué atenta porque, claro, alergias o intolerancias a algunos alimentos ha sido el tema de este programa. Y bueno, ¿cómo reemplazarlos también en muchos casos? Porque los nutrientes que nos entregan algún tipo de alimento y si somos alérgicos, chuta, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, primero, recordar que las alergias alimentarias es por una proteína específica del alimento al que uno está expuesto y pueden generar una hipersensibilidad donde hay respuestas inmediatas, tardías o mixtas, que pueden ser, por ejemplo, erupciones cutáneas, que pueden ser hinchazón en los labios, en los párpados, que esas son inmediatas. Ya después las tardías pueden ser síntomas más gastrointestinales y ya las mixtas ya es cuando es una gastritis, una enterocolitis u alguna reacción como la dermatitis atópica que ya se produce sostenida en el tiempo. Nos trae hoy día algunos alimentos que justamente acompañan esta realidad que viven algunas personas con respecto a estas alergias. ¿Y cuáles son principalmente esos alimentos que con mayor frecuencia hacen y causan las alergias alimentarias? Bueno, dentro de los estudios hay muchos alimentos que generan alergias, pero los 8 principales alérgenos son las nueces, el maní, el huevo, la leche, algunos frutos rojos por su cantidad de histaminas que tienen, la palta también, hay mucha gente alérgica a la palta, hay alérgicos al plátano, a la soya, a los pescados, los mariscos, esos son como los principales alergenos que tenemos en la alimentación. Oye, yo conozco alérgicos al chocolate, que comen chocolate y empiezan a estornudar. También empiezan a estornudar o le salen ronchitas, y ahí son las erupciones cutáneas que, claro, podemos tener manifestaciones desde lo más leve como las erupciones cutáneas hasta lo más severo que puede ser un shock anafiláctico, donde incluso es potencialmente mortal. Sí, ir reconociendo también qué hacer frente, por ejemplo, si es que estamos en nuestras vacaciones y efectivamente comemos frutillas, como el caso de un compañero nuestro, ¿verdad?, que resultó ser alérgico a las frutillas. ¿Qué hacer en este caso? ¿Cómo poder suplir probablemente nuestra carta nutricional para seguir obviamente disfrutando de las frutas, pero en este caso dejando de lado algunas? Claro, primero lo principal es saber a qué somos alérgicos. No podemos exponernos a un alimento sin saber si somos o no somos alérgicos. Por ende, un test cutáneo a temprana edad también nos ayuda muchísimo a saber o tener indicios de lo que podemos ser alérgicos, porque no nos va a dar la potencial gravedad de lo que uno puede reaccionar ante el alimento. Luego, ya sabiendo que somos alérgicos, por ejemplo, los frutos rojos. Somos alérgicos quizás a las frutillas, pero no a la cereza, no a los arándanos, no a las frambuesas. Entonces podemos suplirlos con los otros alimentos que también generan antioxidantes. El huevo es una proteína, pero podemos sacarla del pollo, de la carne. Igual hay que tener mucho ojo, sobre todo las personas alérgicas, cómo manipulan los alimentos en la casa. Claro. Eso es como lo principal, porque donde estén de vacaciones tienen que tener principal cuidado con limpiar todo nuevamente, desinfectar las cosas, sobre todo aquellas cosas que son de madera, que lo principal es no tener utensilios de madera, porque absorben toda esta materia y queda impregnada en ellos. Por ende uno puede desinfectar, puede limpiar, pero aún así puede quedar un poco de materia en los utensilios. Oye, ¿qué pasa con los alimentos que uno compra, los procesados? Porque claro, uno dice soy intolerante a la lactosa, busca alternativas de bebida vegetal y yo creo que cada vez se ha ido popularizando más esto. Pero en caso de ser alérgico a los frutos secos, por ejemplo, tenemos las nueces acá. Y de repente, yo soy de las que se está comiendo un paquete de galletas y da vuelta el envase así como para ver qué sale dentro, más allá de los ingredientes o de lo nutricional, y sale abajo. Esto ha estado en cadena con maní, nuez, etcétera. Y chuta, yo digo, pienso en las personas que tienen alergia, no pueden consumir esos tipos de alimentos porque uno dice, oye, unas galletitas no van a pasar nada. O sea, de hecho, todos los alimentos tienen la obligación de atrás en su etiquetado dar a conocer los alergenos con los que ha estado en contacto el alimento en las líneas que los procesan. Por eso dice elaborado también en líneas que procesan o soya, o maní, o nueces, o lácteos. Y ahí se nos baja y ahí la se les va achicando totalmente la cantidad de productos que pueden comprar, y siempre hay que tener ojo con eso, porque de repente uno dice es sin lactosa, es sin gluten, pero lees atrás, puede ser elaborado en líneas que procesan mariscos, crustáceos. Esa información debería ser un poquito más amable, me refiero yo a que no sean
Porque claramente cuesta, ¿no? Buscar justamente en la parte donde sale la contaminación cruzada que podría tener con otros productos. Debería probablemente ese etiquetado ser un poco más grande, Podría ser más pequeño, más reducido. ¿Cómo debería de ser Yo un creo que etiquetado para que debería- obviamente la gente pueda leerlo con... O con sellos, ya Claro, que tenemos los sellos. también. Exacto, con un sello. de azúcar y Podríamos todo. utilizar los sellos, pudiese ser una letra en una caligrafía diferente, más grande, que sea Claro. negrita, destacando eso, que tenga aparte quizás, allá tenemos el etiquetado nutricional, quizás al lado podemos tener una etiqueta que sea más amigable, sobre todo con los papás, porque hay muchos bebés que empiezan con alergias desde pequeños y debiesen poder ser capaces de distinguir rápidamente si esto lo puede comer mi hijo o no lo puede comer mi hijo. Por eso también otra cosa que se ha llevado en estudio hoy en día, que es más amigable con la alimentación complementaria, es empezar a introducir los alimentos que estaban alergenos desde más pequeños. Antes se tenía el miedo de incorporarlos tan chicos cuando empezaba la alimentación complementaria. Hoy día se dice que mientras antes se expongan a esos alimentos, menos probabilidades de desarrollar alergias alimentarias tienen. Mira. Que es como lo que se escucha de repente, que juegue con tierra para que genere defensa. Claro, Claro, Una que cosa juegue con las así. mascotas, ¿verdad? Y que después se... Claro, Oye, lo mira, mismo. Hoy día los estudios nos dicen que es mejor exponer a los alergenos antes de que ya después de adultos, o de repente nosotros incorporamos los pescados o los mariscos desde los 8 o 9 meses, incluso hasta el año. Hoy día te dicen, ofrece los frutos secos, obviamente no enteros, pero sí en Una calidad de harina o la mantequilla de maní, en otras opciones, Claro. cosa que se vayan exponiendo desde pequeños y vayan generando anticuerpos, porque finalmente a lo que uno genera hipersensibilidad es porque el cuerpo reconoce ese alimento, esa proteína específica del alimento, como extraña, como un agente que no lo reconoce el Rechazado cuerpo, entonces lo totalmente. rechaza y Sí. empieza a generar anticuerpos, cosa que y ahí desarrollan las manifestaciones clínicas como son las erupciones y todo. Te iba a preguntar, ¿qué pasa con el alérgico a la leche? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos en el caso de que tengamos justamente esta afección? Porque sabemos que la leche tiene múltiples características que la hacen súper importante para, obviamente, nuestro organismo. Bueno, ahí hay que, lo que hablábamos, hay pequeños que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, que ahí es donde netamente tenemos que hacer una dieta de exclusión y concentrarnos netamente en cosas que no vengan de origen animal, ahí en cambio la leche, y podemos intercambiar por de origen vegetal. Por ejemplo, la bebida vegetal a base de almendras tiene una cantidad de calcio alta y mucho más grande a veces incluso que algunas leches de vaca. Entonces podemos cambiar y sustituirlas y podemos incluso también hacerlas en casa, cosa que estén mucho más seguros que no hay alguna contaminación cruzada ahí. Ok. Pero todo se puede adaptar. Por eso el vegano o el vegetariano también puede tener la misma calidad nutricional que una persona que come carne. El tema es saber suplementarse también, por ejemplo, quizás no tenemos el gusto por las bebidas vegetales, entonces quizás suplementar con calcio, con B12 si no comemos nada de origen animal. Hay que ir sabiendo cómo complementar estas alergias. O adaptar también las preparaciones, claro. utilizarlo quizás en algún tipo de postre, la leche vegetal o la bebida vegetal, y los sabores se van mezclando y van pasando más desapercibidos para nuestro gusto. Hemos hablado de lo que podemos compensar en caso de ser intolerante a la lactosa, en caso de la histamina presente en frutos rojos o las frutillas puntualmente. ¿Qué pasa con los frutos secos? Por ejemplo, tú siempre dices que son aceites sanos, que nos ayudan un montón. ¿Cómo compensamos, por ejemplo, más allá de tener cuidado que hemos señalado del empaquetado, de que no estén el cruce de alimentos, pero lo que nos entreguen estos aceites esenciales, ¿con qué otros alimentos podemos ir compensando Claro. si somos alérgicos? Primero hay que ver si somos alérgicos a todos los frutos rojos, o sea, los frutos secos, o simplemente a estos dos que son los más alergenos, porque también podemos tener las almendras, la cajú, el pistacho, que son otros tipos de frutos secos. Y si no, semillas. Las semillas de zapallo, de maravilla, de linaza, de chía, también tienen ácidos grasos esenciales que son saludables para nuestro cuerpo. Las aceitunas, el aceite de oliva, la palta, si es que No no somos somos alérgicos. alérgicos en ese caso. El oro verde. Claro, pero podemos sacar esas grasas saludables de otros alimentos. Hay que descartar a qué somos alérgicos primero y ver cómo podemos compensar eso. ¿Qué puede ser con palta? ¿Qué puede ser con semillas? ¿Qué puede ser con los aceites? ¿Puede ser con los otros frutos secos a los que no son alérgicos? Claro. Hay de distintas fuentes de dónde sacar eso. Sí, también comentar sobre la importancia de involucrarnos en familia con respecto a probablemente alguna alergia.
cómo la familia debe de reaccionar de manera conjunta para justamente enfrentar una alergia probablemente de algún hijo, hija, familiar. Se debe obviamente de hacer una nutrición consciente entre todos para justamente abordar quizás no comer más huevo o no comer más frutos secos o no comer más, etcétera, leche o no tomar más leche. Yo creo que siempre el abordarlo como familia, al bebé o al niño o al adulto que sea alérgico a tal alimento le va a ayudar mucho más si tiene el apoyo familiar y su red a que si hacen una dieta solo de exclusión y hay que tener en cuenta que tiene que tener los alimentos separados, que sean utensilios totalmente diferentes a los que se utilizan en la casa. Entonces a veces es mucho mejor que todos adquieran esa dieta o esa calidad de vida, en verdad, porque van a tenerla siempre, para que sea más llevadero dentro de la familia a que le tengan un espacio netamente para la persona y que se complique todo, porque si es alérgico tenemos que tener cuidado con lo que hablábamos, contaminación cruzada. Si la persona es alérgica, no sé, al huevo y se cocinó una tortilla antes o si cocinó un budín, hay que tener en cuenta que primero hay que cocinarle a la persona que es alérgica en la casa, cosa que no vaya a contaminarse con lo que va a comer el resto. Entonces a veces es mejor que todos adquieran los hábitos de la persona que tiene alergia y tratemos de quizás cuando salimos poder incorporarlos, porque también a una persona que es alérgica le cuesta mucho salir a comer fuera. Claro. Hoy día hay muchas, por ejemplo, las personas que son intolerantes al gluten o que son intolerantes a la lactosa tienen muchísimas cosas hoy en día para salir. Hay pastelerías especializadas, hay de repente en el menú que dice sin gluten, pero ¿quién te asegura que también no hubo contaminación cruzada en el medio? Sí, súper importante. Estamos con la nutricionista Macarena Espinosa abordando todo lo que hay con las alergias alimentarias y a raíz de esto, Maca, hablábamos antes con la pediatra gastroenteróloga infantil que nos indicaba, hay un sobrediagnóstico. ¿Cómo has visto también los pacientes? ¿Qué tipo de paciente llega también a la consulta de, oye, yo soy alérgico? Pero tiene su examen. Muchas veces nos autodiagnosticamos. Oye, ¿sabes qué me hace? No, yo noto cuando consumo algo con leche me cae mal a la guatita. Bueno, pero a veces no dimensionamos que quizás fue algo que mezclamos. Muchas veces el producto en sí solo no nos está generando nada, pero si lo mezclamos con otras cosas o nos pasamos ahí de la raya y eso nos genera alguna incomodidad. Pasa muchísimo en la gente que se autodiagnostica y que se automedica también, si lo tenemos muchísimo. Hay pacientes que uno cuando va, yo por ejemplo cuando van a la consulta, lo primero también dentro de la anamnesis alimentaria que hago es si tienen alguna alergia o intolerancia. Claro. Y darles así a entender la diferencia que existe entre lo que es una alergia y lo que es una intolerancia, porque las alergias pueden hacer erupciones cutáneas, pueden ser inflamación, pueden ser incluso anafilaxis, y la intolerancia pueden ser malestares gastrointestinales, que se nos distiende el abdomen, que tenemos pesadez. Entonces, claro, lo que tú decías con la lactosa, la gente tiene que entender que la enzima que degrada la lactosa, que es la lactasa, a veces va perdiendo su eficiencia a lo largo de los años. Donde está mucho más activa es cuando uno es lactante. Entonces, de repente hay lácteos que hay días, por ejemplo, el paciente me dice, pero es que ayer comí lácteo y no me hizo nada, pero comí otros días y me inflamo, tengo malestar gastrointestinal, me da reflujo, me da acidez. Entonces, no es que siempre está ahí, quizás tenemos más activa, menos activa. También ayuda mucho a controlar todo eso los probióticos que nos ayudan a nivelar la microbiota, porque a veces puede ser que la persona no tiene una buena alimentación, tiene la microbiota alterada y obviamente va a manifestarse también en malestares gastrointestinales que uno los puede así atribuir a quizás ese día tomé leche, pero ¿qué comimos los otros días? Exacto, es necesario entonces abordar esto con especialistas para justamente tener esa instancia de saber si es que estamos frente probablemente a una alergia o quizás no, a no improvisar, como bien dice nuestra compañera, para así obviamente saber efectivamente qué es lo que nos está ocurriendo internamente. La importancia, como tú bien dices, de los probióticos, de ir, por ejemplo, ir ayudándonos, pero obviamente recetado por los distintos especialistas, porque muchas veces improvisamos con los probióticos y vamos utilizando probióticos, les vamos dando a los niños probióticos que quizás ni siquiera son los que necesitan. Las cepas ahí van variando. Claro, varían las cepas, hay algunos que son para el sistema inmune, que además trabajan, hay otros que tienen vitaminas, minerales, hay otros que solamente son probióticos, hay otros que son especiales para intolerantes a la lactosa. Entonces hay que ver, porque incluso medicamentos te dicen que son elaborados o que puede que contengan
lácteos o gluten. Entonces también se Chuta. especifica hasta en los medicamentos o incluso en las mismas vitaminas. Por ejemplo, ahora está muy de moda estas vitaminas o prebióticos en gomitas. Pero resulta que eso para los niños obviamente va a ser mucho más atractivo comerse una gomita que tomarse un medicamento. Pero y el niño que es intolerante no se lo podemos ofrecer sin antes leer el etiquetado, porque muchas veces contienen lácteos. Exacto. Sí. Entonces me he siempre... dedicado a leer, yo también leo lo mismo. Yo soy, de verdad, no es con Muy buena ningún alumna, fin. ¿viste? No, pero es que de verdad me gusta leer, porque de repente pasa que tomo unos medicamentos y tiene síntomas que no... Y ahí uno dice, ya, probablemente pueda pasar esto. Si uno tiene que ser responsable con lo que le está echando al cuerpo. Entonces sí, hay que ser responsable y por eso siempre acompañarse de la ayuda de un profesional, descartar que si tenemos intolerancia, que si tenemos una alergia, no es lo mismo, a qué tenemos intolerancia, hacerse los exámenes específicos, porque autodiagnosticarse, finalmente después, ¿qué va a pasar? Que si por A, B o C motivo en un futuro llegase a tener esta alergia o esta intolerancia, va a haber creado una resistencia a los medicamentos que quizás se pueden utilizar para tratarla. Entonces, finalmente, cuando se le den el medicamento porque le diagnostican, la persona no le va a hacer nada y le va a llegar a las 2 semanas a decir al doctor es que no me ha hecho nada el medicamento. Entonces, claro, ¿por qué? Porque también puede habérselo tomado de manera no recomendada y haber generado una resistencia a este medicamento. Importante ahí lo que nos está destacando Macarena para ir finalizando, dentro de lo que debemos tener en consideración también al momento de ir a una consulta, de ese primer acercamiento a un nutricionista, porque muchas veces, oye, pero es que el nutricionista, el mito, o lo que yo he escuchado muchas veces, oye, pero es que me va a decir que coma puras cuestiones que a mí no me alcanzan, con el bolsillo, no, me va a hacer una minuta. Hay un concepto muy antiguo del nutricionista, que eso ha ido evolucionando y obviamente son ustedes los que se van adaptando a las necesidades de cada paciente y lo que significa hacer un cambio de vida pensando que, no sé, cambio de año, todo, y chuta, esos exámenes para ver si soy intolerante o alérgico a algún alimento o no, pero también al momento de ordenarnos qué estamos comiendo, con qué nos estamos nutriendo. Sí. No, lo que tú dices es un concepto errado. Uno, primero, cuando la persona llega a tu consulta, le tienes que hacer esa anamnesis para saber adaptarte tú también a sus gustos, a sus rechazos, porque puede ser que no le guste esto y tú se lo vas a dar en un plan de alimentación, pero ¿cómo vas a asegurarte que cubra ese requerimiento si le estás dando algo que en verdad no le gusta? Entonces hay que asegurarse de las preferencias, de los rechazos, de también la capacidad monetaria que tenga. No le puedes dar algo que cuesta 10.000, 8.000 pesos si está lo mismo también que cuesta 2.000, 3.000 pesos. Claro. Entonces hay que adaptarse a las diferentes necesidades, a las diferentes calidades de vida. No todos tienen las mismas opciones. Entonces, claro, es caro si tú no tienes la conciencia de preguntarle y saber con qué paciente estás trabajando. Sí, Maca, por eso es tan importante tener espacios como este, espacios donde vayamos educando a la gente, donde podamos comprender que es necesario probablemente, ¿cierto?, acudir a nutricionistas que nos hagan, ¿cierto?, este plan alimenticio de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que nos gusta, ¿verdad?, a lo que toleramos, etcétera. Así que es un placer tenerte aquí nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y ojalá puedas venir en otro momento para seguir hablando de la importancia de la nutrición. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre, un gusto educar y tener estos espacios y gracias a ustedes por dar el espacio para poder educar también un poco a la población, porque estas instancias son las que a la gente de repente le sirven mucho en la casa. Para tomar mejores decisiones. Yo conozco algunos que dicen que son alérgicos a ciertos alimentos porque son bañosos y no les gustan. Entonces así no los miran feo. Entonces ahí también se varía si somos bañosos o somos alérgicos.